Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les habla Alejandro Buendía, jefe de mercadeo de Servimeters. Muchas gracias por asistir a este webinar de Reti aplicado a instalaciones comerciales. Les doy la bienvenida. Nosotros somos Servimeters. Nosotros nos dedicamos a todo el tema de calibración de equipos, inspección de instalaciones y certificación de producto. Llevamos ya más de 17 años en el mercado, prestando servicios de evaluación de la conformidad, y pues todo este tiempo nos ha dado la experiencia y el conocimiento para dictar este tipo de programas. En este webinar lo estamos realizando en alianza con ASIEN Capítulo Atlántico. En este momento los dejo con José Santana, que quiere comentarles algo. José, muy buena tarde. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es José Santana, soy el coordinador administrativo de ASIEN Capítulo Atlántico. A nombre de ASIEN quiero darle las gracias a toda la comunidad de ingenieros y público general por aceptar nuestra invitación. Igualmente a la empresa Servimeters, al conferencista, a quien en alianza con ASIEN Atlántico nos brinda esta oportunidad de convertirnos y compartir un conocimiento. Bienvenidos todos y espero que sea de gran interés para todos. Muchas gracias, José. No siendo más, para no hacerlos esperar más, vamos a iniciar ya con la capacitación. Los dejo con el ingeniero Pedro López, un experto en el tema. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido. Ok. Alejandro, ¿me permites compartir pantalla? Sí, ahí ya está en proceso. Listo. Ok. Buenas tardes, ingenieros. Les habla Pedro Arnulfo López Santana por parte de Servimeters. Prácticamente yo llevo con Servimeters ya más de 3 años en la parte de acompañamiento, en la parte de soporte y servicios, en la parte comercial. Como tal, yo soy ingeniero electricista de la Universidad Distrital. Llevo prácticamente en el ámbito de trabajo eléctrico más de 10 años. Hace 7 años me gradué como ingeniero electricista. He tenido proyectos tanto de diseño como de construcción, como de consultoría. Con Servimeters prácticamente he realizado acompañamientos a los inspectores con diferentes competencias, con prácticamente todas las competencias. Servimeters es prácticamente la que más tiene inspectores con todas las competencias y la experiencia en diferentes tipos de sectores que lo vamos a ver acá. Bueno, la presentación del día de hoy se va a enfocar hacia la parte comercial y sitios de alta concentración de personas. Recuerden que nosotros nosotros trabajamos con acreditación de la ONAC. Como tal, nosotros tenemos y nos amparamos siempre en la documentación RETI, en el reglamento RETI y en la NTC 2050, pues hasta el momento vamos con la versión anterior, porque aún no ha sido, pues ya salió al mercado la nueva versión. Es bueno tenerla como referencia. Recuerden que la nueva versión es de aplicación voluntaria para los nuevos proyectos, pero recuerden de que de obligatorio es el reglamento. Hasta que nos autorice el nuevo reglamento RETIE 2020, posiblemente en agosto o más adelante, esperemos el comunicado, aplicaríamos lo que venga dentro de la nueva versión. De por sí nosotros ya hicimos un webinar de actualización de cuáles fueron los cambios, lo pueden consultar en nuestras páginas de la NTC 2050,
versión 2, dictada por un ingeniero inspector. Entonces, para que la pueden consultar ya por YouTube o por la página de Servimeters o por Facebook. Bueno, entonces, bueno, como tal, la instalación eléctrica hay que tenerla para entrega hacia el inspector, prácticamente con toda la documentación y toda la parte de diseños y toda la parte de ejecución de obra enfocada hacia las buenas prácticas. Recuerde que la norma es, como tal, es una guía normativa, es una guía, ¿listo? Más no un manual, ¿listo? Bueno, entonces, como en todas las presentaciones, primero lo que todo el RETI, que esto sí no se nos va a olvidar, primero que todo establecer todas las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, enfocado hacia prevenir, minimizar y eliminar los orígenes de riesgo eléctrico. Hay que especificar y garantizar toda la seguridad de las instalaciones eléctricas con base al buen funcionamiento, la confiabilidad, la calidad de todos los productos y equipos instalados. Y hay que garantizar los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Recuerden que el RETI es una herramienta técnico-legal. Prácticamente hay que enfocarse en la prevención de las prácticas que puedan inducir al error al usuario. Hay que prevenir eso, hay que prevenir que el usuario cometa un error por una omisión o por una mala interpretación. Bueno, primero que todo el RETI, venimos ya prácticamente con el anexo técnico, que prácticamente fue en el 2013, con todas las actualizaciones en el 2019. Como tal, seguimos con este documento hasta que salga el nuevo RETI, estamos en espera, pues que aparezca en el diario oficial y a partir de eso ya aplicaríamos lo que diga el nuevo RETI. Entonces, Servimeters tiene ya más de, bueno, va a cumplir 17 años de servicio, con prácticamente en la parte RETI y RETILab con todas las competencias. En la parte RETI tenemos certificación de productos también, cuando lo traen importado, también certificamos producto, pero también nosotros nos enfocamos en esta parte en inspecciones RETI, ¿sí? Nosotros emitimos un dictamen de inspección para la generación o para la transmisión o para la distribución, las subestaciones, el uso final, para las instalaciones básicas, para la parte de áreas clasificadas o áreas especiales y asistencia médica. Prácticamente de esto se trata las competencias de los ingenieros. Las tenemos con todas las competencias y todos tienen las competencias habilitadas. Y prácticamente estamos a nivel nacional, tenemos prácticamente sedes en las ciudades principales de Colombia. Entonces, primero que todo, para una instalación, la parte documental es muy necesaria. Hay que revisar primero todos los equipos eléctricos que se van a instalar, se aparece en el listado de la tabla 2.1 del RETI. Si aparece el listado, debe tener un certificado de producto que esté vigente. Si este certificado de producto está vencido, pero tenemos el producto, tenemos que tener la factura. Eso es bueno tener esa documentación para cuando llegue el inspector. También tenemos los aplicativos del ministerio para comprobar si nuestro dictamen, pues llámese de nosotros, está habilitado, si fue aprobado o no aprobado, o si es de otros entes certificadores, verificar si sí son reales, ¿sí? Que es el DIE. ¿Listo? El DIE es donde verifican prácticamente el dictamen de inspección final. Y el CICERCO es donde verifican si el producto que van a instalar está habilitado para su instalación y tiene su certificación de producto. Recuerden que una mala instalación eléctrica, un posible daño, un posible siniestro puede causar una demanda. En la actualidad existen demandas, sí he visto más de 10 demandas, que el Ministerio la Industria, la Superintendencia de Industria y Comercio ya tienen sanciones por alrededor. He visto una máxima de 900, casi 1000 salarios mínimos mensuales
por el incumplimiento del RETI y del RETILAB. Entonces hay que enfocar a las buenas prácticas constructivas. Como tal, las instalaciones eléctricas requieren dictamen de inspección. Hay un capítulo específico, que es el 34, que habla qué instalaciones requieren dictamen de inspección. Toda instalación especial requiere dictamen de inspección. Dentro de eso está la alta concentración de personas. Por ejemplo, los comercios, por ejemplo, los centros comerciales, por ejemplo, los bares, por ejemplo, las terminales, por ejemplo, los aeropuertos requieren como alta concentración de personas, un dictamen. Este dictamen tiene una vigencia de 5 años, ¿listo? Sin este dictamen, prácticamente los operadores de red no pueden conectar a su red. También las remodelaciones y las ampliaciones, si se hacen después de, si se hicieron después de la vigencia del RETI, requerían de dictamen de inspección. Aparecen unos porcentajes, específicamente en el 34.4 habla de cómo delimitar si sí o no requiere, si existe una remodelación o ampliación, si se acoge a unos valores de porcentaje. En este capítulo 34.4 requieren o no requieren del dictamen de inspección. Entonces, como lo comenté anteriormente, el dictamen final, que va uno por cuenta, va uno también por su frontera. Por ejemplo, dictamen de inspección, de distribución de media tensión, dictamen de subestaciones, dictamen de distribución de baja tensión y dictamen de uso final. Para cada uno de los locales, para cada una de las oficinas, va un dictamen independiente. También nosotros manejamos una figura para los centros comerciales, para la parte de alta concentración de personas que requieran, que requieran de una recertificación. Tenemos algo que le llamamos la visita periódica, ¿sí? Por medio de esta visita periódica evaluamos las instalaciones antiguas, o sea, con respecto a la vigencia del RETI a partir de 2013 y hacia atrás, ¿para qué? Para la recertificación de las instalaciones antiguas, ¿sí? ¿Cómo lo manejamos? A modo de riesgo eléctrico, se hace una verificación básica documental, verificación del sistema puesta a tierra, se verifican condiciones del sistema de distribución, del alumbrado de emergencia, de las salidas. Prácticamente el mantenimiento que se encuentre ok, optimizado y actualizado. Si tenemos luminarias antiguas, pues es bueno optimizar, y por uso racional de la energía se debe cambiar a LED. Entonces, y siempre enfocado a mitigar riesgos y prácticamente controlar toda la parte de seguridad. Para eso está el mantenimiento. Entonces, también se verifica la señalización de rutas de evacuación, equipos eléctricos que se encuentren en óptimas condiciones. Y bueno, de ahí para allá prácticamente la visita periódica permite entregar un dictamen de recertificación. Para antiguas. Bueno, con respecto a las instalaciones nuevas, los ingenieros, y los técnicos y los tecnólogos deben estar acreditados con su matrícula profesional, y esto los delimita a realizar ciertas aprobaciones, ciertas modificaciones. Por ejemplo, los técnicos que tienen matrícula CONTE tienen limitaciones, un CONTE 6, CONTE 5, CONTE 1, tienen sus limitaciones para poder intervenir en una instalación eléctrica, construcción, mantenimiento, o actualización. Por ejemplo, los ingenieros pues prácticamente pueden firmar, pueden manejar cualquier tipo de proyecto, dependiendo de su matrícula, ¿sí? De su limitación. Hay un artículo que es el 10.2 que habla sobre las competencias y las potencias que puede manejar. Y también se habla sobre los tipos de diseño de ensayado, diseño de esquema y diseño simplificado. Entonces, todo depende de qué tipo de proyecto vaya a manejar. Como tal, toda modificación, ampliación, nuevo, remodelación requiere un documento legal que es
declaración de cumplimiento firmada en original del constructor. Este constructor, según el RETIE, solamente puede firmarla los ingenieros electricistas, electromecánicos o ingenieros de distribución y redes, ¿sí? Para ciertas potencias que es el que delimita el diseño detallado. También los tecnólogos y los técnicos pueden firmar dependiendo de la potencia que estén manejando, dependiendo de su matrícula profesional. Como tal, al final, después de toda la entrega de documentación, planos, memorias y entrega en sitio para la aprobación, el inspector llega a sitio, verifica condiciones de seguridad, verifica que todo lo entregado en la parte de diseño corresponde a lo instalado. Si no se entrega en sitio un plano y memorias de récord o constructivas que le llaman o as-built en sitio, si hubo algún cambio respecto a lo del diseño. En ese momento se legaliza, se actualiza y se entrega al inspector. El inspector genera un acta en físico con acompañamiento de uno de los funcionarios que firma, puede ser el mismo que firma, debe ser el mismo que firma la declaración, o si no una persona delegada que tenga la misma competencia, en la cual hacen recorrido, revisión puntual de seguridad por toda la parte de la instalación eléctrica, se revisa subestaciones, se revisa toda la parte de interconexionado, la parte de uso final, y aparece el acta. Esta acta se deja en sitio, se deja en original, firmada por el ingeniero por parte de nosotros y por parte de la persona que firmó la declaración de cumplimiento, también firma. Estas no conformidades para Servimeters, nosotros tenemos 150 días para que ustedes nos entreguen esas no conformidades, que es posiblemente un error que ustedes tengan en la construcción, y esos 150 días tienen una gabela para poder entregar y cerrar el proceso a buen término. Si no alcanzan en los 150 días al final, una semana o 15 días antes, entregan una carta con prórroga, entregando como un cronograma de entrega para poder cerrar este proceso dentro del cronograma que entreguen. Pensaría, pues, nosotros somos uno de los que tenemos más tiempo en espera para que levante las no conformidades. Esta presentación es una presentación básica, general, tomada de la norma y de las no conformidades que van apareciendo frecuentemente en los proyectos. Entonces, es bueno identificar qué es lo que no se debe hacer. Conocer los errores y no caer en ellos. La declaración de cumplimiento se firma una por cuenta, ¿listo? Una por frontera también. Si es distribución, si es subestaciones, si es por transformación, si tienen 20 armarios de medidas, serían 20 declaraciones de cumplimiento, porque son prácticamente. Si tienen 200 locales, si tienen 200 oficinas, deben existir 200 documentos de estos, porque esto es lo que ampara la habilitación de la energía. Entonces, prácticamente necesitamos de que las personas competentes manejen muy bien los productos. Estos productos deben estar amparados por certificado de producto. De por sí nosotros manejamos también la línea de certificación de producto. Y pues desde que tengamos el buen manejo de los productos, tenemos una buena culminación de proyecto. Pues al momento pueden ir indicando las preguntas con respecto a la parte documental y al final comenzamos a contestarlas. Pueden enviarlas al correo, al WhatsApp, perdón, Bueno, en este momento, Pedro, tenemos algunas preguntas. Vamos a responder algunas en este momento. Reanudamos la presentación y al final hacemos una ronda final de preguntas. Ok. Pregunta Héctor Manuel, ¿compartiré la presentación? Sí, señor. Pensaríamos que la otra semana enviaríamos las memorias y este video va a quedar grabado, este webinar, y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Bueno, de momento no tenemos más preguntas, entonces yo lo que quiero es que podemos continuar con la presentación y al final hacemos una ronda final de preguntas. Entonces, por favor, Pedro, continuemos. Gracias. Ok. ¿Listo?
Entonces, desde el diseño se pueden mitigar los errores, sí, desde el diseño, prácticamente, desde que cumplamos en el TC2050 distancias de seguridad, espacios de trabajo, uso correcto de los productos, el nivel de aislamiento para el cableado, la parte ¿de qué? De delimitación, qué zonas pueden ir en libre de halógenos o no. Aquí desde el diseño podemos delimitar los errores. ¿Listo? ¿Cómo? Primero que todo, verificación de distancia de seguridad, parte de tableros, de partes energizadas, espacios de trabajo, verificación del sistema de puesta a tierra de apantallamiento, si requiere o no requiere, cómo lo requiere, cómo está dimensionado, cómo se conecta. La parte de protección sobre corriente para cada circuito, esto es muy importante. Por ahí una parte de no conformidad puede ser esta. Los conductores debidamente aislados y calibres apropiados. También se habla del tipo de encauchetada de chaqueta, si es libre de halógeno, si es PHHN. Entonces, de eso depende la instalación y del proceso. Como tal, el operador de red también tiene su compromiso en la parte de reglamento. Como tal, para si se va a presentar con respecto a RETIE, si está dentro de las que requieren de dictamen de inspección, se debe presentar el proyecto con diseño detallado. Este diseño detallado tiene de la A a la W requerimientos que se debe dejar implícito en el documento. ¿Sí? En algunos campos se coloca no aplica, pero hay que explicar por qué no aplica. La intervención de las personas profesionales, prácticamente los ampara sus matrículas profesionales, ingenieros técnicos, tecnólogos, y los delimita su potencia que pueden manejar. Existe una responsabilidad, primero que todo, del diseñador y la ampara al final el constructor. El constructor, como tal, es el único que firma la declaración de cumplimiento que ejecutó de acuerdo al diseño y que el diseño cumplía con RETIE. Él está tomando la responsabilidad, pero la responsabilidad debe ser compartida. El diseñador debe asesorar muy bien, debe ir a sitio y verificar si el proyecto que diseñó se puede aplicar o cambio. Entonces, en el nuevo RETIE, si ya le toma más responsabilidad al diseñador, ¿sí? Punto que creo que tiene que firmar una declaración de diseño, pero eso es en el nuevo RETIE. Entonces, bueno, al momento el único es el constructor. Este constructor debe estar registrado única vez, o sea, se registra una vez en la página del RUPI, del registro único de productor importador. ¿Listo? Él tiene que registrarse. Si no aparece, ya sería una no conformidad documental. Como constructor, ya lo habilita como constructor. Debe tener todos los productos que se instalen, que aparezcan en la tabla 2.1, que aparecen 52, 58, pero un momento. Bueno, 58 productos con las actualizaciones que tienen y requieren de certificado de producto. Se debe anexar en la carpeta del dossier para la entrega al inspector. Se debe verificar los espacios de montaje y operación y dejar un brochure, un dossier de mantenimiento con respecto a lo que se está entregando. Pues eso hace parte de la parte documental. Y cumplir con todo lo que aparezca en el reglamento y lo que aparezca en el ETC que se requiera. Entonces, debido a la utilización desde el inicio, desde las fuentes, desde 1800, prácticamente se generaron electrocuciones y se generaron incendios. Entonces, tratar de enfocar a evitar y proteger a las personas y a las edificaciones y al ambiente del riesgo eléctrico. Entonces, el riesgo eléctrico como tal, prácticamente para cada parte de las memorias técnicas, para cada tablero, para cada subestación, para cada planta eléctrica que maneje energía, debe tener su análisis de riesgo, ¿sí? Delimitando y
firmada por el ingeniero competente que firma la matrícula profesional. Como tal, el diseño estará amparado con prácticamente los símbolos que expone RETI para identificación del medio de conexionado para el mismo idioma. Se debe tener en cuenta que existen conectores tipo NEMA que dependiendo del nivel de tensión y dependiendo del nivel de corriente se deben instalar, que el diseñador no los coloca desde el inicio, que el constructor prácticamente, por ejemplo, miren la foto, este constructor colocó una toma que funciona solamente 15 amperios, 120 voltios, lo conectó a 208 voltios. No solamente el toma corriente, el receptáculo, como el enchufe o el plug, ¿listo? Deben ser el mismo, no deben ser intercambiables, es dependiendo. La posición de las salidas eléctricas, prácticamente el neutro, según RETI, debe estar en la parte superior. Si es, ¿para qué? En caso de que caiga un líquido, tenemos un mesón o tenemos algo metálico, cae y está al revés, está mal conectada, corresponde a la fase, prácticamente se energiza todo el líquido o el metal. También la posición ergonómica del cuerpo, el dedo que desconecta es el más gordo, entonces puede presentar un riesgo eléctrico. Es algo que hay que mitigar. El conductor de puesta a tierra debe acompañar en todo su trayecto la canalización si hay una fase. ¿Listo? Los interruptores también deben tenerlos, sí, porque hay prácticamente ida y retorno de la fase. Así que internamente esté aterrizado en la caja, ahí debe estar. Cuando traen las cajas metálicas, los tornillos de puesta a tierra debe estar adosado, debe estar ajustado el sistema de puesta a tierra, el cable de puesta a tierra. Este cable de puesta a tierra no se permite en número 14. Todo ambiente, todo espacio, así sea el cuarto de San Alejo, debe tener iluminación e interruptor. Bueno, iluminación, por lo menos. Cuando se entregan las salidas eléctricas, las colas que salen para la conexión de los equipos, según RETI, debe tener por lo menos un empalme certificado soldado o conector certificado. ¿Listo? También se habla de lo largo de la cola. Hay veces, en algunas partes, dejan 5 centímetros que prácticamente no está cumpliendo con RETI. Pueden que ajusten, pero no cumple con RETI. De por sí, el ajuste técnico no permitiría a los 5 centímetros que quede muy bien ajustado este cable. La caja de salida, la caja que se instala dentro de, por ejemplo, en concreto, queda muy inmersa, queda muy lejos. ¿Qué tan muy lejos? Según RETI, a los 1.5 puede estar máximo de 1.5 centímetros o 15 milímetros, puede estar de profundidad para colocar los mismos tornillos que traen los interruptores o las tomas. Si no se permite, si no se puede en sitio porque el herrero empujó la caja, entonces, ¿qué se realiza? Se coloca el suplemento galvanizado para poder extender la parte mecánica de esta caja y colocar e instalar los tornillos que vienen certificados con los equipos interruptores o tomas. Las zonas húmedas, plazoletas, si tienen salidas eléctricas, deben tener un grado de protección, ¿sí? Un IP 65 o un IP, dependiendo del ambiente que tengamos. Como tal, para uso de salidas eléctricas, si están en intemperie, deben tener como tal una salida eléctrica tipo GFCI con tapa tipo intemperie o un circuito protegido por medio de la salida, porque la GFCI permite colgar varias tomas GFCI, ¿sí? Que permite como conexión. Estas tomas GFCI se ubican, por ejemplo, si tenemos cafeterías, si tenemos cocinetas, por lo menos debe haber una salida eléctrica y debe estar
tipo GFCI instalada en sitio. Lo largo prácticamente de protección del GFCI es a partir de la zona húmeda, se tiene 1.8 metros prácticamente de radio, si se hace un radio de perímetro, perdón, un radio, y este 1.8 metros de protección sería de filo de la zona húmeda hacia acá, sería un alrededor. Radio de protección que deben estar equipos de protección GFCI. Si existe gas, por ejemplo, salidas eléctricas próximas a los 20 centímetros, ya puede ser una no conformidad. Entonces hay que alejarlas de las salidas de gas, de las llaves de gas o de las salidas de gas. Las zonas húmedas, por ejemplo, las posetas, cocinetas, lavaderos, si tiene alrededor prácticamente a punto cero, lo podemos llamar como esta, este tipo de dispositivo debe ser tipo GFCI. Prácticamente, si tengo el fácil acceso y tengo una simultaneidad, debe ser GFCI. Por ejemplo, en hoteles también es un sitio de alta concentración de personas, tienen duchas, tienen baños. Estos baños tienen una zona de provisión de los equipos eléctricos. Prácticamente se habla, primero que todo, si no se tiene otro método de calentamiento y existe una ducha eléctrica conectada, esta debe estar conectada de un circuito GFCI con una protección, o sea, una protección tipo GFCI, un cable que corresponde a la corriente de la ducha, y que su conexionado, si es eléctrico, sea a prueba de agua. ¿Sí? Tiene su criterio. Exactamente el artículo 20.15 indica cómo conectar una ducha. Si tiene interruptores cerca de la cabina de la ducha o si tiene, deben estar lejos que tanto, 80 centímetros. Después, por ejemplo, aquí la mano del inspector, si tenemos una cabina de ducha, después de los 80 centímetros puede coexistir un interruptor. No puede coexistir extractores ni iluminación en la cabina de la ducha. La parte de canalización, si es canalización expuesta, ¿sí? Y si es IMC en intemperie o coraza americana en intemperie, parte eléctrica, debe tener una franja de marcación de 10 centímetros, naranja. En una norma nos habla que el azul es para datos y el rojo para sistema de emergencia. Si existe un sistema de distribución, debe cumplir con la distancia de profundidad de profundidad de los ductos. Esta es dependiendo del nivel de tensión que tenga el sistema de distribución. Si tenemos un operador de red, el operador de red también nos indica unas distancias que deben estar por encima de estos valores o estar en estos valores. La parte del sistema de distribución, pues también si existe canalización de agua, de gas, tiene que alejarse prácticamente, ¿sí? Tienen que separarse. Y si tenemos sistema de distribución en subterráneo, prácticamente la tierra tiene que estar por todo su recorrido también, y el neutro, la parte de distribución de baja tensión. Y la marcación es muy importante y es lo que más se recalca el inspector, de marcación de qué conductor hacia dónde va y de dónde viene, que sea visible, ¿sí? Con estas etiquetas que ven acá. Por ejemplo, para las subestaciones, si en las subestaciones existen canalización de agua, es mejor retirar la canalización de agua, sacarla de la subestación. Si existe el riesgo, lo que comenta acá el antecedente 50, localización de las acometidas aéreas dispuestos para evitar que el agua entre en la canalización, equipos de acometida, los conductores aéreos de acometidas y los de entrada de la acometida, se debe instalar de modo que el agua no entre en la canalización o equipos de la acometida. O sea, prácticamente hay que separar la canalización
por el riesgo de inundación. De la parte de localización de, por ejemplo, edificios que tienen acometidas o ductos, hay que separarlo lo que más podamos de la parte de energía. Entonces, para la parte de conexión de media tensión y baja tensión en una misma caja, pues esto ha sido un caballito, porque nos habla de que debe estar en canalización diferente, de modo permanente y efectivo. O sea, prácticamente no podemos tener una caja media tensión y baja tensión. Hay que tener un método permanente y efectivo para separar estos dos niveles de tensión. Pues es una de las, es diseñar independientemente o alejarlas. Si se utiliza aluminio en la parte de distribución, hay que tener una persona capacitada que maneje este aluminio con todos los productos. Si lo están realizando en uso final, el aluminio debe de estar instalado por una persona que esté capacitada por el SENA, lo que dice el RETI, para manejo de aluminio, ¿sí? Se verificará en sitio el uso adecuado de las terminales bimetálicas y su retardante a la oxidación. El uso de la distribución, la parte de cajas, también no es tan exigente, pero sí está escrito con respecto a los parámetros de espacio libre de las cajas. Desde que tengamos espacio libre, no hay problema. O sea, que una caja no esté totalmente al 110%. Ya pasaban proyectos totalmente llenos. Hay que dimensionar muy bien las cajas de distribución. Y en sus cajas de distribución aérea también se hace la identificación de qué es esta cometida, para qué local va, para qué oficina va, en la parte de sistema de distribución antes del medidor. Hay que tener en cuenta para la parte de subestaciones, cuartos técnicos, el límite de aproximación. Estas franjas rojas y negras se utilizan equipos que son por las zonas comunes donde pueden transitar las personas, por ejemplo, en los pasillos de ingreso o en los sótanos, debe ser delimitar de que es un riesgo eléctrico. Pero en las subestaciones o cuartos que manejen sistema de potencia debe haber unas franjas de colores, según RETI, rojo, amarillo y verde, dependiendo de la aproximación técnica. También se habla para los expertos técnicos de y subestaciones de la chapa antipánico que abraza afuera, ¿sí? Por seguridad. También la parte de iluminación de emergencia y unos lux específicos de 300 lux con respecto a la parte de iluminación para la parte de subestación. Ya vamos a mirar más adelante. La parte de instalación de los tableros, hay que verificar espacios de trabajo. Espacio de trabajo menos de 150 voltios está de 1.9 de altura y de 75 de frente, 75 centímetros de frente y de 90 de profundidad. Que una persona técnico, bueno, un técnico denso, quepa frente al equipo, que tenga un espacio que lo proteja, que no se vaya prácticamente electrocutar, que tenga su espacio de movilidad. De eso se trata. En la antecedente 50 habla de espacio de resguardo. Entonces, dependiendo del nivel de tensión que tengamos en los puertos técnicos, no se permite ni detrás de los muebles, ni debajo de las escaleras, ni encima de las zonas húmedas, ni detrás de los equipos, o sea, escondido. Estamos hablando de los tableros y celdas que aparezcan aquí en el proyecto. Tampoco encima de las escaleras, tampoco se permiten los tableros de distribución. Existen un error común y frecuente cuando llegan los señores de aire acondicionado, conectan cableado que no corresponde a lo aprobado por el RETI. Recuerden que para Colombia tenemos un sistema delta y en estrella. En estrella manejamos un nivel de tensión y en delta manejamos otros niveles de tensión, dependiendo de si es industrial o si es comercial. Existen centros comerciales que tienen a 440, sí, en sistema de blindobarras. Esto tiene un color específico de las fases, del neutro y de la tierra. Innegociable en neutro, que siempre es blanco, y la parte de tierra, que es verde o desnudo.
Se permite el uso de demarcación con cinta o etiquetas de colores por fase, sí, pero prácticamente en colores vivos que correspondan a las fases, ¿sí? Y el negro, pues, el negro se permite marcación de cintas, ¿listo? La parte de altura de instalación de equipos. El RETI nos indica de que prácticamente como máximo de altura podemos instalar un equipo para que una persona normal, pues normal en sentido caucásico de Colombia, de 1,80 puede manipular, perdón, 1,75, pueda manipular un breaker. Si estira el brazo a los 2 metros de altura, puede manipular el breaker, puede desconectar el grupo de energía. Entonces, el RETI nos habla que debe ser fácilmente accesible, ¿sí? Que tenga un espacio que pueda ingresar, ya hablamos de los espacios de trabajo, dependiendo del nivel de tensión, y que que no necesite una escalera, ¿sí? Como lo ven en la foto, ni tampoco para la toma de medidas. Entonces, debe estar como máximo en su breaker de desconexión a 2 metros de altura, como máximo. Entonces, lo más importante en el sistema de distribución es que corresponda lo instalado a lo que aparece en el diagrama unifilar entregado como ASBIS, ¿sí? Debe tener, prácticamente se verifica que tenga la coordinación de protecciones, que tenga los calibres que proponen en los diseños, que corresponden a las memorias técnicas, se verifica la equipotencialización de todos los tableros y mallas, se verifica prácticamente todo el sistema, ¿sí? Que cambiaron un breaker que tenía 250, lo cambiaron a 150. Hay que hacer la actualización en un plano ASBIS. ¿Y por qué? ¿Sí? Se realiza prácticamente al sistema de distribución unas pruebas de aislamiento que prácticamente desde que me marque Megoms el cableado está óptimo. Si no pasa esta prueba, pues prácticamente la acometida puede generar un riesgo. Y se verifica la fijación o anclaje de de las cajas, de las celdas, de los tableros, de los armarios, que esté firmemente anclado. También se verifica su espacio de trabajo, sus franjas de aproximación, su logo de riesgo eléctrico, que corresponda a las proporciones del artículo 6 del REGE, y que esté en español. Ya en un proyecto, esto estaba en inglés y les tocó cambiar la etiqueta, que debe estar todo en español, de riesgo eléctrico y nivel de tensión, que es lo que estaba acá. En el artículo 6.1.1 se habla sobre la forma del logo del riesgo eléctrico. Depende del tamaño, depende de la impresión y que esté en castellano. Los tableros como tal deben tener una etiqueta de qué es cada breaker, pero debe estar adosada no sobre el breaker de manipulación, sino en prácticamente la tapa, que indique que está conectando este breaker y que corresponda al diagrama unifilar y que corresponda a lo instalado. Prácticamente tiene que estar el diagrama de dónde viene, el diagrama unifilar de dónde viene, qué es el tablero y qué es lo que conecta, que es el directorio. La simulación de barrajes como tal no está permitida. ¿Qué es una simulación de barraje? Es un empalme técnico que hacen una terminal, un tornillo con 2 o más cables. Eso es una simulación de barraje. Un tornillo, una terminal, un cable, no más, ¿sí? Ni en tierra, ni en neutros, ni en fases. Aquí tenemos 3 conductores en un breaker de 20 amperios y ni siquiera este creo que es un 14, entonces muy complicada la certificación. Estas 2 presentaciones que están acá, las 2 imágenes, indican si tengo un sistema monofásico o bifásico o trifásico, instalo un tablero o monofásico o bifásico con sus breakers bifásicos o trifásico con su breaker trifásico. No puedo convertir un tablero bifásico o trifásico en monofásico. Que eso ha pasado en varios proyectos y pues el cambio de un tablero es demasiado engorroso si no se diseña desde el inicio y no se instala de acuerdo al RETI. Esto es una simulación de barrajes y esto no es permitido porque certificación de producto me indica que funciona como trifásico. Este breaker también funciona como trifásico, pero lo conectaron
bifásico. Entonces, como lo ven acá, esto es simulación de barrajes, esto es simulación de barrajes, esto es un gran error. Esto no es permitido, es una simulación de barrajes y prácticamente aquí debería adicionar un tablero nuevo o un breaker nuevo, pero abajo, vamos abajo. Para eso existen barrajes adicionales o los peines de distribución, los peines monofásicos, bifásicos y trifásicos, que los pueden adecuar. Pero desde que el certificado de producto y la ficha técnica del tablero lo permita. Si no, parte de que no se recibe. La parte de apertura no utilizadas hay que taparlas o no prácticamente no romper todos los huecos para ver cuál me sirve. No, simplemente bajo un tubo, destapo este y dejo estos tapados totalmente. Tampoco los frentes muertos de acá plásticos deben estar instalados en todas las salidas que queden de reservas. Si se instala con un superboard, este superboard debe quedar a filo, sellado prácticamente, que no ingrese ningún animal al tablero. Cuando se hace transición hacia los tableros, transición hacia las celdas, transición de canalización de aérea a bandeja, a canaleta, debe tener matafilos. Si no tiene matafilos, presenta un riesgo de dañar el encauchetado de las fases y generar un cortocircuito o un riesgo eléctrico. También el uso adecuado de la tubería tipo A. Solo se permite embebido o bueno, protegido en cancha de ladrillo o pañete que le llaman, o algún material que sea resistente al fuego y mecánicamente permita por certificación de producto UL que soporte. O sea, aquí hay unas pequeñas aclaraciones con respecto a donde no se utiliza. Comenzamos con los no. No se permiten cielos falsos, tubería tipo liviana. No se permite en buitrones cerrados. ¿Listo? Se permite dentro de un material que resista al fuego 15 minutos certificado. Puede ser el drywall, sí, desde que tenga certificado. En la parte de, bueno, hay que garantizar que no quede expuesta, mejor dicho. El verde no se permite. ¿Qué tubería sí se permite? La tubería EMT, tubería a la vista, EMT, tubería IMC en intemperie, tubería coraza, puede ser en intemperie si tiene certificación en intemperie. Y obviamente, pues si están en la parte visual, o sea que no queda, debe tener una franja de marcación. Entonces, recuerden que verde tiene que estar prácticamente protegido. Tampoco la tubería puede ser soporte de los aparatos, ¿listo? Ni tampoco esta tubería tipo A se puede instalar a tensión superior a 600 voltios. Entonces hay que tener en cuenta eso. El uso adecuado de la canalización. En este caso, la bandeja portacable. Desde prácticamente la bandeja portacable tiene sus limitaciones, pero también tiene sus accesorios. Toca verificar cómo se instala. El tipo de cableo que se utiliza en bandeja portacable tiene que ser específico para manejo en bandeja portacable, OTC o CP. No se permite el uso combinado de energía y datos. Hay que separarlos, ¿sí? Y ha sido caballito, y pues hay aclaraciones con respecto a eso, por más que tenga, desde que venga certificado un ducto, que tenga separador, que venga de fábrica, pues prácticamente que esté certificado, mejor dicho. Y que tenga su equipotentialización en todo su trayecto, ¿sí? El sistema de puesta a tierra, independiente hacia el cuarto técnico o el sistema de distribución del sistema de puesta a tierra, debe estar adosado en todo su trayecto, ¿sí? El uso adecuado de la tubería PVC, prácticamente en eso no se puede exponer, no se puede enterrar, a menos de que sea tipo DB, o sea, que sea reforzada, fuerte, para que tenga certificación para su uso de enterrado. La parte del sistema de puesta a tierra, pues desde que tenga el diseño, pues de una sola varilla, triada, malla, dependiendo del diseño, que cumpla
y que exista el plano que corresponda a lo instalado, debe estar entre unos valores dependiendo de, por ejemplo, para una cometida de atención de 25 ohmios, por ejemplo, para un centro comercial grande que tiene una subestación, debe estar por debajo de los 10 ohmios y listo. Para la parte de apantallamiento, que también debe tener su sistema equipo potencializado del sistema de puesta a tierra, también debe estar de 10 ohmios. Una técnica de instalación, como dice el RETI, pueden existir 50 cuartos técnicos interconectados, aterrizados entre ellos y una malla enterrada. Aparte de eso, el sistema de puesta a tierra debe estar aquí potencializado también con sus sistemas de PS. Esto ya hace parte de las memorias de cálculo, dependiendo del nivel ceráulico, si aparece o no aparece, si se instala o no se instala. El ingeniero de diseño es el que delimita si sí o no requiere. Y el método, pues, IEEE 80 y NTC 4552, ¿sí? Entonces hay 1 y 2 y 3, entonces toca mirar en cuál. Estas son las prohibidos. Prohibidos es totalmente independiente. Estas son las prohibiciones del RETI. Debe existir un sistema equipotencializado. La canalización debe estar, si es en intemperie, pues toca tubería MC. Si no, hay una excepción con respecto a esta tubería que puede ser pintada, sí, pero desde que la pintura permita daño de la corrosión y que sea como lo dice el RETI, como zinc, cadmio o esmalte, existe una prohibición, pero prácticamente toda la pintura, toda la canalización, hasta sus, por ejemplo, de la no conformidad que estaba acá, era la caja, no cumple porque es tipo galvanizado, esto es para prácticamente enterrar, perdón, para embeber, y su tapa y sus conectores, tiene que cumplir. Por ejemplo, hemos visto en los centros comerciales las tomas en los pisos, debido a que por el tránsito de las personas debe ser mecánicamente, que es única, deben tener también un accesorio específico que soporte el tránsito de personas. En caso de que pise, pues no dañe la toma. La parte de iluminación, la parte de conexión de las rosetas, si existen. Las rosetas, el punto interno es la fase. O sea, que este cable negro que va acá conecta el punto negro, punto que está internamente acá. Y el punto blanco, que es el neutro, debe estar en la roseta. Entonces aquí se convierte en una no conformidad. La parte de iluminación de emergencia. Primero que todo, se debe garantizar el suministro interrumpido de la iluminación en sitios donde la falta de esta puede originar riesgos para la vida de las personas, tales como áreas críticas, salidas de emergencia y rutas de evacuación. Debe existir un sistema de iluminación de emergencia. Una parte de la antecedente 50 y del RETILAB habla de que debe garantizar ciertos niveles de iluminación dependiendo de las horas. Y en alguna parte me habla que debe tener un circuito exclusivo y que alimenta estas baterías. También en la parte habla de 60 minutos de autonomía. Recuerden que la señalización, pues yo he visto en todos los proyectos, no hace parte del presupuesto eléctrico, pero sí hace parte de la inspección, la señalización de rutas de evacuación. Este logo que aparece en las esquinas que indica, puede ser este o puede ser el autoluminiscente, un fotoluminiscente, que se instala una etiqueta. Por lo general lo instalan los CISOs y las obras. Entonces, eso también hace parte, esa etiqueta también hace parte de las rutas de evacuación. Entonces, para evitar accidentes en la evacuación o en la evacuación de emergencia o desastres. Y también para que evitar la mala planeación en caso de emergencia. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, pues por este tema específico fue que multaron a una gran constructora, que por ahí tengo, por no tener en cuenta la señalización de emergencia y la parte de alumbrado de emergencia. Cuando hay alta concentración de personas, entonces hablamos ahora sí del cableado. A partir del 2015, una resolución, el cableado para las zonas delimita de si hay alta concentración de personas, más de 50 personas en un espacio, debe ser un cableado libre de halógenos bajo propagante de la llama halogenuros.
y bajo propagante de la llama un cierto porcentaje. Esto es cableado desde el 2015, salió normativa, 2017 ya se comenzó a aplicar en la parte de proyectos de gran calaje. Entonces, si existe un apantallamiento, también se revisa, se hace la medición, ¿sí? Recuerden que es el sistema de protección. Si existe un apantallamiento, también debe corresponder a los DPS tipo clase. Recuerden que hay 3, 4 clases de DPS, entonces debe estar instalado. La delimitación de si es alta o no concentración de personas, hay un estudio que pueden realizar, que es la NFPA 101, que es del Código de la Seguridad Humana. Entonces, donde yo pueda, bueno, se pueda concentrar en un proyecto la alta concentración de personas para fin de desarrollar actividades como trabajo, deliberaciones, comida, bebida, diversión, espera de transporte, culto, educación o salud, entretenimiento, se considera alta concentración de personas. En las zonas comunes, primero que todo, si es un sitio comercial, debe tener una bomba contra incendio, debe tener una planta de energía, una subestación. Si tiene todo esto, pues la instalación debe estar de acuerdo a la bomba contra incendios, a la 695-8. Primero que todo, lo más importante es que esté protegida al fuego. Se habla de que bajo hormigón de 50 milímetros, de 5 centímetros de espesor. Pues prácticamente en algunos proyectos no se puede realizar, listo. Entonces hay una observación que se habla que que esté protegida esta canalización con un material que resista al fuego, ¿sí? Con pruebas UL, listo. Como tal, la 695 aparecen todos los requerimientos de la bomba contra incendio. Entonces, para la bomba contra incendio, primero que todo, desde el diseño, debe estar conectado desde bornas del transformador con una cometida dimensionada. Por ahí se hablaba de 600%, pero hablaban de corriente de rotor bloqueado. En condición de falla, pues prácticamente de la bomba, esta cometida es generosa, debe tener su sistema de conexionado, medición, de acuerdo a este parámetro. Que estén certificados para bomba contra incendio. Por ejemplo, el grupo de medida debe ser con transformadores de apertura de ventana. El control debe estar certificado para bomba contra incendio. Y una gran aclaración, existen en el mercado bombas contra incendio que deben cumplir certificación de producto, ¿sí? Que esté habilitado para bomba contra incendio como tal, ¿sí? Que ha sido una no conformidad. Y sus breakers, el breaker principal que maneja, bueno, el breaker que maneje debe ser tipo magnético, ¿sí? En condición de cortocircuito, no térmico. Las distancias de seguridad de proyecto, dependiendo de los niveles de tensión que se encuentren cerca al predio donde se va a construir el local, se deben garantizar distancias mínimas dependiendo del proyecto, ¿sí? Y para los niveles de tensión, por ejemplo, pues Electricaribe tiene 13 punto algo, 13.2, entonces si existe un proyecto, debe cumplir esta delimitación. Esté por fuera, esté lejos de esta zona. Eso es el área de seguridad para la parte de media tensión. Recuerden que el riesgo eléctrico, la técnica más efectiva para evitar esto es alejar. ¿Listo? Hay que distanciar con respecto a las redes de media tensión. ¿Listo? El operador de red también tiene sus normas, entonces verificarlas. La parte de las subestaciones, como lo hablé al principio, primero que todo, la provisión principal es que no existan ni tuberías de gas, ni agua, ni gas comprimido, ni gases industriales dentro de la subestación que puedan generar riesgo. Todo debe estar conectado al sistema de puesta a tierra. Las subestaciones prácticamente deben contar con espacios adecuados, prácticamente los espacios de trabajo dependiendo de los niveles de tensión. Y frente a los equipos, también se habla que no puede ser inferior a 90 centímetros el ingreso hacia el cuarto. Y en algunas partes me habla de la corriente de cortocircuito, si supera cierta cantidad, debe disponer de 2 salidas. Entonces toca mirar en qué caso cae y todo viene desde el diseño. También lo pueden comprobar en obra, si el constructor puede modificar, si se incumple, si el diseñador incumple.
Independientemente, bueno, y pues, como lo hablé al principio, la chapa antipánico. Si es una subestación, debe haber apertura hacia afuera con una chapa antipánico, con su iluminación de emergencia y con su iluminación de alrededor de 300 lux, que es lo que da una luminaria para este sitio. Subestaciones de media tensión, en la parte D, si existe una planta de energía, debe estar con un encerramiento, debe tener un encerramiento que las personas no calificadas puedan modificar, manipular. Entonces debe haber un encerramiento de esta planta. En la parte de las subestaciones, lo más importante también es el DPS, que es el descargador de la falla en caso de que venga en la red de un rayo. Como máximo, según RETI, nos permite instalarlo a 50 centímetros. Estamos hablando, este es el cable de media tensión y esta es la distancia permitida por el RETI. No se permite, ¿no?, que los DPS quedaron en afloramiento, pero la subestación quedó por allá en un sótano, entonces deben instalar unos DPS encima del transformador correspondiente a certificación de productos, como se encuentra aquí en esta parte. El ingeniero verifica la operación, el espacio, si es en aceite, si es seco. Si es en aceite, se verifica que sea todo certificado, por ejemplo, el damper o los dampers. Se verifica la puerta cortafuegos, si es en aceite, cuando esto es en aceite. Se verifica que estén equipotencializados y que estén operativos, ¿sí?, que funcionen, que activen. Aquí tiene una laminita y la lámina se suelta, cierra automáticamente los dampers. En caso de un conato de incendio, ¿no? También se verifica las condiciones de espacio de trabajo alrededor del transformador, que son las que también verifica el operador de red. Cuando tenemos, por ejemplo, un proyecto nuevo y delimitamos que por ahí pasa cerca una línea de transmisión es cuando está por encima de 57.5 kilovoltios, entonces hay que garantizar debajo de esta torre que ya existe una zona de servidumbre, o sea, de aquí para allá puedo construir. Si me encuentro dentro de la zona de servidumbre de esta línea de alta tensión, hay que verificarlas, o se corre el proyecto o se corre la torre. Y además hay que realizar unas medidas de campos electromagnéticos y medidas de tensión, paso y contacto, que son adicionales a la inspección. Como tal, ¿existe un RETI provisional? Sí, el RETI nos permite entregar, por ejemplo, un centro comercial con un uso final de un local, prácticamente hasta un tablero, con una salida eléctrica de uso final. Provisionalmente para la constructora, cuando ya la constructora le entrega al propietario, el propietario hace su modificación, el operador de red está en la capacidad y decir, venga, necesito que me entregue el RETIE de lo nuevo que conectaron porque se le venció el RETIE provisional. En este artículo nos dice eso. Y pues aquí se encuentra mi contacto en caso que requieran, y bueno, con Pedro.López con minúscula todo, @Servimeters en caso de que requieran en la parte comercial o en la parte de consultas. Gracias, Alejo. Muchas gracias, Pedro. En este momento vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Entonces vamos a iniciar con Álvaro Peñalosa. Pregunta, ¿quién certifica a los inspectores? Bueno, como tal, reciben la competencia por medio de una prueba que está amparada por el ministerio, que la realiza las universidades públicas, por ejemplo, la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, la UIS, creo que también. Pues en la página del ministerio aparece listado las universidades. En la costa también hay varias universidades que permiten realizar esa prueba de 2 días. Desde que pase el 80% se puede convertir en un inspector habilitado con competencia. Es una competencia por prueba. Héctor Manuel pregunta, ¿en qué artículo de la norma o en qué norma me habla del diseño de los damper en una subestación? El operador de red tiene el dimensionamiento.
dependiendo del tamaño de potencia, la potencia del transformador. Y de ahí se basa en varios C2Play. Andrés Morales nos pregunta, ¿en cuartos eléctricos con transformadores baja-baja deben tener puertas con cerradura antipánico? Existe transformación y manejo de, claro, existe transformación, un riesgo y hay manipulación, debe tener chapa antipánico. Yuri Vaquero pregunta, ¿el alumbrado público requiere certificación RETIE? Sí, tanto RETIE como RETILAB. John Jairo Martínez nos dice, yo tengo una pregunta, la CIEN tiene un documento donde dice las competencias bien detalladas de un ingeniero mecánico electrónico y está en especificado el cual maneja las competencias y capacidad de carga que puede manejar en el caso de Conatel. Le dio un documento similar, ok, esa pregunta la solucionamos por interno. Cristian Contreras dice, buenas tardes, si compro un producto objeto del RETIE y al momento de compra cuenta con certificado de conformidad vigente, pero pasa un tiempo hasta que lo instalé y al momento de certificar la instalación ya no es vigente el certificado. ¿Se debe cambiar el producto por uno certificado? Sí, a menos de que tenga la factura de compra. Pero eso sí, desde que el producto no tenga investigación por algún siniestro o algún problema que tuvo. Héctor Manuel nos pregunta, ¿la tubería SSH40 puede ser utilizada visible a la vista adosada en la zona para canalización de iluminación? El Axel 40 sí tiene buenas opciones. Por certificado de producto se permite. Gabriel Álvarez nos pregunta, hola, buenas tardes. ¿Podría definir claramente cuáles son los sitios de alta concentración de personas? Pues prácticamente existe un artículo del RETIE, pues se lo nombro, porque aquí me lo... un momento. Prácticamente donde, bueno, aquí está. Artículo 28.3.3, lugares de alta concentración de personas. Es decir, aquellos lugares en cualquier momento se puedan reunir simultáneamente más de 50 personas, tales como sitios de reuniones públicas, grandes supermercados, lugares de espectáculo como teatros, áreas de audiencias, cines, televisión, carnavales, circos, ferias, espectáculos similares, auditorios, boleras, comedores públicos, cuarteles de gimnasios, iglesias, museos, pistas de patinaje, restaurantes, centros de comida, salas de conferencias, salas de espera en aeropuertos, puertos, estaciones de transporte masivo, salas de exhibición, salas de juegos, salas de reuniones, salas de uso múltiple, salas de velación, perdón, salones de baile y en general considerados en las secciones 5, 18, 5, 20, 5, 21, que son, de ahí es donde se toman estos valores, estos nombres, y esta es la definición. Tomada por el RETI, ¿listo? Está literalmente. Juan Carlos nos pregunta, ¿cómo verificar los conductores libre de halógeno en sitio? Bueno, pues primero que todo es más grueso, ¿sí? Es más maleable. Segundo que todo la etiqueta, el fabricante, pues en Colombia tenemos varios fabricantes, no puedo hablar de marcas, pero por ejemplo, bueno, que no puedo hablar de marcas, ¿sí? Entonces, tiene específicamente, por ejemplo, el HFFR o, bueno, otro, no me acuerdo en qué momento. Juan Carlos pregunta, ¿los ascensores están obligados a cumplir RETIE? Sí, la parte eléctrica y la parte mecánica. La parte mecánica también la certificamos nosotros. Y la parte eléctrica, todo el sistema de hasta tablero de casillas y la parte de el sistema de distribución para mantenimiento también se verifica que corresponda a técnica de instalación.
Carlos Torres nos pregunta, ¿un ingeniero electrónico puede firmar o diseñar así tenga experiencia en diseños eléctricos? Hay un artículo específico, que ya es un caballito, artículo 10.2 del RETIE, pues lo invito a que son los únicos que podemos firmar, la parte de declaraciones de cumplimiento, memorias técnicas, planos, 10.1, listo. 10.2, intervención de personas con competencias profesionales. Entonces, nos habla de los ingenieros electricistas, electromecánicos, ingenieros de distribución y redes eléctricas. Nos habla de, bueno, aquí están los ingenieros electrónicos. Ingenieros electrónicos, ingenieros de control y de otras ingenierías especializadas en actividades relacionadas con las instalaciones eléctricas solo podrán ejecutar parte o componente de la instalación eléctrica que corresponde a su especialización o competencia técnica legal. ¿Listo? Entonces hay una aclaración. Néstor Alejo nos dice, buenas tardes. ¿Las salas de baterías de plomo ácido que establece el RETIE? Si hay un artículo que nos habla que si hay almacenamiento superior a 1000 amperios hora, debe tener cuarto ventilado, ¿sí? Y debe tener un cuarto independiente. Es la... Germán Alberto nos pregunta, buenas, ¿los sistemas de control de los sistemas contra incendio necesitan certificación RETIE? El tablero sí, el tablero ya debe tener certificación RETIE. Certificación RETIE de producto, como tablero de bomba contra incendios o control del sistema de bomba contra incendios. Héctor Manuel nos pregunta, ¿en una subestación los tableros de baja tensión y celdas de media tensión deben estar en cuartos independientes o se permite compartir el mismo resisto guardando las distancias de seguridad? Sí se permite desde que tenga los espacios de trabajo y resguardo, aislamiento, en este caso que estén confinados, que le llaman, por ejemplo, las celdas SF6, para la parte de media tensión y los cuartos técnicos desde que tenga su distanciamiento. Mauricio Santiago nos pregunta, ¿los sistemas fotovoltaicos piden certificación RETIE, pero por qué razón no se profundiza en la estructura en donde se instalan los paneles fotovoltaicos? ¿El análisis de carga, peso no influye? Bueno, eso hace parte de otro tipo de proyecto. Hace poco realizamos una capacitación, nosotros miramos la parte eléctrica, eso sí verificamos que esté firmemente anclado, pero no llegamos al punto de la minucia de calcular los esfuerzos mecánicos, de verificar eso no se realiza. Solamente certificamos la parte eléctrica desde que este equipo potencializado corresponde a todas las partes de los streams de manejo del sistema fotovoltaico, cableado específico, canalización, pero no llegamos a revisar el cálculo mecánico, pero sí que esté firmemente anclado. Para eso nosotros, como línea, manejamos certificación fotovoltaica y tenemos un equipo también de CISO que nos acompaña para la parte de instalación y verificación de alturas, de certificación de SST. Aldo nos pregunta, ¿se exige ventilación mínima en una subestación tipo interior? Como tal, la ventilación es para las subestaciones, pues para eso están los dampers. Carlos García nos dice, ¿qué restricción existe con respecto a las canalizaciones tipo coraza metálica? Bueno, exactamente toca revisar la ficha técnica, toca verificarlas porque hay algunas que no son inmersas a los líquidos, entonces toca verificar del tipo de ambiente de proyecto donde está instalado. Prácticamente lo que nos diga la certificada de producto y su ficha técnica, ¿sí? Ernesto José Morales nos pregunta, ¿los sistemas de paneles solares necesitan certificación? Sí, señor. Sí, ya hicimos un webinar con respecto a la parte de sistema fotovoltaico, pues nos estamos saliendo del tema, pero es bueno meter este tema porque ya los centros comerciales están deslastrando su carga de servicios comunes, iluminaciones,
a la parte fotovoltaica. Y nosotros realizamos certificación en la parte fotovoltaica de varios centros comerciales y por decirlo así, del Aeropuerto Internacional Dorado, de las zonas comunes, ya un proyecto gigantesco que hicieron, lo certificamos. Bueno, está en el proceso. Y ya están demostrando cargas de la red. Entonces ya es una ventana hacia el futuro que se está abriendo, están demostrando cargas y ya estamos certificando proyectos de gran calaje. De por sí nosotros ya llevamos ejecutados 4 proyectos de granjas solares y tenemos en cotización como 6 proyectos más de proyectos de granjas solares. Somos casi prácticamente los expertos en certificación de este tipo. Listo, vamos a realizar a contestar una última pregunta y damos por finalizado el webinar. Estamos conscientes que hay muchas preguntas que no se han respondido, son muchísimas, pero no se preocupen, pueden escribirnos al correo que ven en pantalla y nosotros con mucho gusto los respondemos, no se preocupen. Vamos con la pregunta final y la hace Gustavo Mantilla y nos pregunta, ¿cómo certifico que un drywall Superboard soporte más de 15 minutos para poder instalar tubería tipo A? Bueno, la certificación de producto del Superboard tiene una certificación UL. Entonces, esta certificación UL toca verificarla que corresponda a que soporte más de los 15 minutos al fuego. Eso es lo que prácticamente revisa el inspector. De por sí los fabricantes del Superboard tienen unas fichas técnicas. O si usted ya tiene un proyecto instalado, solicite esa ficha técnica y que tenga esa UL de prueba, ¿sí? Una UL 470 algo. Es una prueba específica al fuego y esa es una prueba internacional que se permite. Bueno, damos por finalizada la sesión de preguntas. Quiero dar gracias a todos y cada uno de ustedes por participar en este webinar. Les recuerdo que las memorias se les serán compartidas y también la grabación de este webinar se subirá al canal de YouTube. Queremos agradecer enormemente y de forma muy especial a CIEM. Muchas gracias por el apoyo. Y pues nada, no siendo más, les agradezco pues nuevamente por haber participado, por estar en este webinar. Les deseo muy buena tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Ok, gracias a ustedes.